Buscando los niños de la guerra. Domingo, sangriento domingo. Cuando dispararon a la gente de allí, los gritos de 13 mártires llenan el aire de Derry libre. ¿Hay alguien entre vosotros que se atreva a echarle la culpa a los niños? No es un niño soldado el que estaba sangrando cuando clavaron las tapas del ataúd. John Lennon. Esta es mi historia y la de los niños que viven en la guerra. Escribo en la primera página de cada uno de los libros que firmo. Cuando recibí la llamada notificándome el premio, me encontraba sentada frente a mi ventana, mirando los hermosos cerros orientales de la ciudad de Bogotá, donde ahora vivo. En ese mismo momento, un mensajero golpeó a mi puerta. Me pregunté quién podría ser. Me entregó una carta que decía: usted es merecedora del premio de la Secretaría de Cultura 2015 a la mejor novela inédita de este año, por su lenguaje claro y sencillo y mostrar al mundo el sufrimiento de los niños que perdieron su sonrisa cuando no debían. Pensé que la felicidad puede llegar en un sobre con una carta dentro. Ahora, sentada en medio de un salón lleno de gente, me dispongo a firmar cada uno de los ejemplares que la editorial ha puesto frente a mí. Siento que he cumplido con la misión que aquellos niños me encomendaron, pero los recuerdos llegan en tropel a mi memoria. Desde pequeña contaba historias de mi vida, de mi familia, del pueblo donde vivía. A veces las inventaba, en otras relataba lo que sucedía. Lo que he escrito en las páginas del libro es la realidad. Necesité valor para contar sobre unos niños que, aunque suene muy duro, enfrentaron la muerte para poder vivir en el recuerdo del mundo que los destruyó. Decidí escribir esta historia una tarde en la que escuchaba la canción Domingo, sangriento domingo, y acudían a mí intensos recuerdos de mis padres y mis hermanos muertos. Esta canción recordaba el día en que fueron masacrados 14 niños en manos de los ingleses en Derry, Irlanda del Norte, en 1972. Los niños del mundo sufren por la guerra. Ahora que vivo una etapa de mi vida en la que me siento tranquila, pues he logrado cumplir con el sueño que tenía desde hace mucho tiempo, no puedo evitar que los recuerdos lleguen en tropel a mi memoria, como si el desplazamiento forzado me hubiera lanzado a un precipicio sin fondo, sin saber dónde iba a caer. Y como en la guerrilla, el miedo me hacía temblar, esas noches en las que las bombas caían sobre el campamento y los niños morían. Conocí el amor en medio de la guerra, cuando aún era una niña, un amor inocente, clandestino, porque en la guerrilla estaba prohibido enamorarse. El amor de dos adolescentes, casi niños, en medio de bombardeos y de fusiles, nos hizo crecer y poco a poco aprendimos a dominar el miedo. Con mi compañero reíamos, jugábamos y cuando nos amábamos, éramos felices. Después, cuando huí de la guerrilla, ya en la ciudad de Bogotá, viviendo en los barrios subnormales en medio de la basura, durmiendo debajo de los periódicos, sentí la compañía y la solidaridad de los niños de la calle, oyendo sus historias de dolor, tratando de sobrevivir. Luego, por amenazas de muerte, viví el exilio en un país donde las costumbres, tan diferentes a las mías, me llenaban de nostalgia. Quise escribir mi propia historia y contar las historias de los niños desde mis propias emociones y vivencias para decirle al mundo que los pequeños no pueden sufrir. Contarlo todo sobre mí
pero sobre todo ser la voz de aquellos que murieron con la guerra a sus espaldas. A menudo soñaba con ellos. Los veía extendiendo sus manitas hacia mí y diciéndome que no los olvidara. Únicamente en el sueño podía aceptar la realidad tal como era, porque en la vigilia era imposible soportar el dolor. Me despertaba llorando de impotencia y de rabia. Sus caritas expectantes me miraban. Tenía que contarlo todo. Las personas leen mi libro. Oigo comentarios que me agradan. El libro me gusta, dicen unos, pero es muy duro, dicen otros. Una mujer joven quiere leer el primer capítulo en voz alta. Si el público y usted acceden a ello. Estuvimos de acuerdo y la mujer empezó la lectura muy despacio, con mucho sentimiento, como si ya conociera de antemano las líneas que se disponía a leer. Capítulo 1. El desplazamiento.